Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia excelsa, purificada, inshallah. Vamos a ver hoy, en el tercer día de Ramadán, del mes bendito de Ramadán, inshallah, que Allah acepte el ayuno de todos ustedes, que Allah, inshallah, incremente sus bendiciones, sus nombres perfectos se materialicen en cada uno de nosotros, en la comunidad como tal, que se llene de dignidad, de fuerza, de majestuosidad, de piedad, de bondad, de beneficio para el resto de la humanidad, a la comunidad islámica, inshallah, con las mercedes y dones del mes bendito de Ramadán, ya Rab. Alhamdulillah, alladhi ja'alna min al-muslimin. Dios, agradecemos a Dios que nos haya hecho de los musulmanes y de los que intentan, digamos, estudiar y practicar el Islam a diario. Llegamos al segundo versículo del Sagrado Corán de la Sura Ra'ad, de la Sura El Trueno. Esta Sura tiene una fuerza muy grande. Obviamente el nombre de esta Sura es el trueno. El rayo es una manifestación del poder de Dios que a todos nos hace temblar a veces cuando el rayo es muy cercano. Incluso nosotros tenemos órdenes de parte de Dios de que cuando realmente el rayo cae de tal manera que infunde espanto, temor en la gente, no sé si ustedes han experimentado la caída de un rayo cerca, es realmente una cuestión tremenda. Y en ese caso debemos hacer una oración, la oración del ayat, la oración de los signos de Dios, cuando sucede, digamos así, un acontecimiento natural, como un terremoto, un huracán, una tormenta que, digamos, genera un temor generalizado, así, debemos hacer una oración específica o especial para un acontecimiento de esa naturaleza. No algo, digamos, que no genere ese miedo fuerte, no, pero sí es algo mucho más tremendo, como las tormentas negras, digamos, o rojas, o ciertas tormentas, fenómenos naturales que son realmente que generan un gran temor, o los terremotos, por ejemplo, los huracanes. Bueno, el segundo versículo dice: Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha. Allah se presenta a sí mismo con otro atributo. Ahora, el principio es Ar-Rahman Ar-Rahim, la misericordia, la bondad, la ternura, el afecto, la afectuosidad, digamos, todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, que es la matriz general de la creación del universo, y todo lo que tiene que ver con los signos de su tremendo poder y de su, digamos, en este caso como el rayo o el trueno. Muchas veces el trueno obviamente es símbolo de la misericordia de Dios, es signo de que va a llover y que, digamos, o que puede llegar a llover, y que por lo tanto el descenso de la lluvia es sin duda bendición y esperada por los campesinos y por los hombres y por la naturaleza y las plantas y los animales y los seres que dependen de esa agua, y por lo tanto es un signo de la misericordia y de la bondad y la sabiduría y la planificación de Dios. Pero también, como dijimos, puede a veces ser un signo del temor que genera, y en ese caso del poder, y en ese caso de la ira, y la ira de Dios siempre es, hay un hadith que dice, Dios impuso su misericordia sobre su ira, digamos, sobre su justicia incluso. De modo que la ira, podemos decir así, es una excepción a la regla del amor de Dios y tiene como finalidad el amor, o sea, tiene como finalidad la purificación o la guía. O sea, hasta tiene un objetivo benéfico, digamos, ¿no? La ira de Dios. Acá menciona entonces Allah alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha. Dios es el que ha elevado los cielos, ha elevado las estrellas, los planetas, los astros, todos los cuerpos celestes, digamos así. Allahu alladhi rafa'a as-samawat, elevó los cielos en plural,
بغير أمد ترونها, sin columnas que se aprecien, que se vean. ثم استوى على العرش, luego se se aposentó en su trono. وسخر الشمس والقمر, y dominó a el sol y la luna. كل يجري لأجل مسمى, todos giran, todos fluyen, digamos así, hacia un fin o hacia un objetivo, hacia un fin o hacia un momento, digamos, determinado. يدبر الأمر, maneja, administra el asunto, el amr. يفصل الآيات, detalla los signos. لعلكم بلقاء ربكم توقنون, quizás así vosotros tengáis certeza de el encuentro con vuestro Señor. Bueno, en este versículo segundo hay muchos temas. Allahu alladhi rafa'a as-samawati, Dios es quien ha hecho la creación, el universo, los cielos, los ha elevado sin columnas. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá el techo, ¿no es cierto? Se puede decir que el hombre, el arquitecto, el albañil, el maestro de obra, ha elevado el techo de este edificio, pero con columnas que se pueden apreciar y se pueden ver. Pero Dios ha hecho un techo que es la atmósfera, y que es más allá de la atmósfera, los astros, las estrellas, los planetas, las galaxias. Todo es un techo, digamos, para el mundo. Pero sin columnas aparentes. Sin columnas aparentes puede decir que tenga columnas pero que no se ven. O que tenga, digamos, aquello que hace las veces de una columna, el sostén, aquello que sostiene, digamos, ese techo para que no se caiga, pero aquello que sostiene el techo para que no se caiga, ustedes a esa fuerza no la ven. Allah ha elevado los cielos, ha elevado ese techo, pero sin columnas aparentes, lo cual también demuestra un poder superior todavía de Dios, porque si fuera, digamos, con columnas aparentes, podría decir, bueno, son las columnas las que lo sostienen. No, es Allah el que sostiene los cielos sobre la tierra para que no se caigan, como vamos a ver en otros versículos. ثم استوى على العرش. Luego se aposentó, se sentó en el trono. Este también es una metáfora, es un símbolo. Ya sabemos que Dios es absoluto espíritu, no tiene cuerpo, no tiene semejanza, no tiene límites, no se lo puede representar. De modo que Allah o Dios no tiene trono, digamos, no tiene un trono como el de los reyes, pero la imagen, el símbolo, la simbología del rey cuando se sienta en su trono es la imagen o el símbolo del dominio, del poder, ¿sí? Del tener todo bajo control, de detentar la autoridad y, como dije, el control y el dominio de todas las cosas. Todo está bajo su mando y su poder, todo está bajo su supervisión y la de sus auxiliares, en este caso el rey y sus auxiliares. De modo que Allah quiere decir, se sentó en su trono, quiere decir que mantiene todo bajo su dominio. Toda la creación la hizo, separó la tierra de los cielos, elevó los cielos, los distribuyó, digamos, en el universo, y sin columnas, y luego mantiene el control, mantiene el orden, mantiene el dominio, la soberanía, la autoridad, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, y también mantiene o controla o domina el sol y la luna. Y dice que el sol y la luna giran o, digamos, fluyen o se mueven hacia un objetivo determinado, hacia un tiempo determinado, un plazo determinado. Hace 1400 años decir que el sol se movía, que la luna, digamos, se movía, bueno, podemos decir que
visión sensible del ser humano le muestra que aparentemente el Sol y la Luna se mueven, mientras que en rigor, si bien se mueven el Sol y la Luna, tienen su propia órbita y su propia dirección hacia un fin determinado, como dice el Corán, fíjese que no hay ningún tipo de contradicción con los conocimientos científicos de hoy en día, tienen su propia órbita y su propio movimiento, pero en rigor sabemos hoy que es la Tierra la que gira y que da esa sensación del movimiento del día y de la noche que, digamos, vemos el movimiento del Sol y la Luna como si fueran de ellos cuando son nuestros, digamos, el movimiento de la Tierra. Pero acá el Corán va a decir que también, digamos, cuando hable de la Tierra, va a decir que la Tierra también navega de alguna manera. Y dice Yudabbiru al-Amr, Dios maneja el asunto, o sea, Dios maneja la existencia, administra el universo, wa yufassilu al-ayat, y os explica, digamos, los signos, los va a detallar todos los signos de su creación, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, para que quizás así obtengáis certeza de vuestro encuentro con vuestro Señor. Es decir, todo el sentido de la creación se explica o cobra sentido, cobra pleno sentido cuando nos encontramos o nos reencontramos con nuestro Señor en el más allá. Es decir, que todos los interrogantes, todas las aparentes deficiencias, todos los aparentes defectos, todas las cuestiones que nos cuesta entender, todas las desigualdades, todas las diferencias, todas las limitaciones, todos los sucesos desagradables y todas las cuestiones que nuestra mente no termina de poder entender, se entienden en función de la justicia y la perfección de Dios. Pero la perfección de Dios se hace visible en forma plena, parcial en este mundo, pero en forma plena en el otro mundo, y sin el cual no podría cobrar sentido este mundo en el que vivimos, que inshallah después esto lo vamos a explicar más, si Dios quiere mañana cuando continuemos viendo entonces el significado de este versículo y los que siguen del Sagrado Corán de la Sura Ra'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.